Bueno, vamos ahora a tratar de, con un pequeño experimento, verificar cuál es la importancia, la relevancia de estos supuestos de modelo lineal. Prefiero hacerlo ahora, después de haber visto, cuando estamos viendo el modelo lineal simple y no con el múltiple, porque en el fondo las consecuencias que vamos a tener son las mismas. Entonces prefiero hacerlo más temprano y que tengamos una visión crítica de cuán útil en el fondo es el modelo lineal a la luz de los supuestos y qué pasa si no se cumplen. Porque si pensamos un segundo en estos cuatro supuestos, veremos que de los cuatro supuestos, el que le pide a los errores tener distribución normal es claramente es el más exigente. Esta idea de pensar que en mi modelo los errores tienen que tener exactamente una distribución parece realmente ser muy exigente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es testear a ver qué pasaría en un experimento, qué pasaría si los errores no fueran normales. Pensemos un poquito también en los otros tres. Otro supuesto que parece bastante fuerte es el supuesto de homocedasticidad, porque en el fondo es muy difícil, el mismo motivo para creer que en muchos fenómenos realmente la varianza sea la misma para cualquier valor de las covariables. Por lo cual no estaría bueno que una pequeña desviación de la normalidad de los errores o una pequeña heterocedasticidad hicieran inútil el modelo lineal. Así que estos dos parecen dos supuestos muy fuertes. El supuesto de independencia, por supuesto que lo es, pero es un supuesto bastante fácil de chequear de alguna manera y de pensar si es válido, porque en el fondo lo que está pidiendo es que la información sea realmente información novedosa. Si yo tengo observaciones que vengan de alguna manera de unas fuentes independientes cada observación, y no que sea una copia de la misma. Y el que claramente menos importancia tiene es el supuesto que la media de los errores sea igual a cero. ¿Por qué? Porque en el modelo lineal ya vimos que con el estimador de mínimos cuadrados siempre los residuos tienen media cero. Ergo, el que va a absorber, si estos errores no tuvieran media cero, el que va a absorber ese efecto va a ser el estimador del beta cero. Y el único problema que yo voy a tener si estos errores no tienen media cero es que posiblemente esté sesgando mi análisis del modelo, pero eso no es un problema de la metodología en sí misma, sino del diseño experimental o del análisis que yo estoy haciendo. Por ejemplo, piensen por un segundo, yo estoy haciendo un análisis entre la relación de la cantidad de años de estudio y el ingreso, los salarios de las personas. Y por algún motivo yo sesgo mi análisis y quiero sacar conclusiones para la población argentina, pero como vivo en Belgrano y trabajo en una asociación de profesionales de ciencias económicas, hago mi muestreo en los profesionales de ciencias económicas que viven en el barrio de Belgrano. Y planteo este modelo lineal y voy a tener una estimación del beta 1 al beta 0, pero si yo estoy pensando que mi Y realmente son los salarios de las personas de toda la Argentina, y esta es la cantidad de años de estudio de cada uno de los individuos que estoy analizando, seguro que planteado así, cuánto le R por arriba o por abajo a mis salarios de toda la Argentina, seguro que estoy sobreestimando. O sea, dicho de otra manera, seguro que en realidad este error, en el fondo, tiene un valor esperado positivo. O sea, lo que yo voy a observar para una cierta cantidad fija de años de estudio, un XY, yo voy a observar un nivel de ingresos Y sub I, que es sistemáticamente más alto que el que correspondería en la población general de Argentina. Dicho de otra manera, la esperanza del error es positiva. Siempre le voy a estar sumando como una constante al análisis, y esa es la esperanza del error, por sobre lo que yo quiero estimar, porque está claramente mi muestra sesgada hacia arriba, y eso se cuela en un valor esperado del error positivo. Pero a los efectos de la estimación, lo único que va a pasar es que eso lo va a terminar absorbiendo el beta 0. El beta 0 va a terminar siendo el beta 0 correcto, entre comillas, el que hubiera sido si hubiera tenido una muestra correcta de toda la población argentina, tomada de la población argentina y no de profesionales de Belgrano, más la brecha que haya en promedio, desde el punto de vista poblacional, entre la población de Belgrano y la población de profesionales de Belgrano y la población de los asalariados argentinos. Pero entonces no es tanto un problema estadístico, porque en el fondo este beta va a estar captando la verdadera unidad del origen. El problema es la interpretación que yo haga de mi análisis.
que es gravísimo, por supuesto, pero no lo tengo que pensar como un problema puramente metodológico estadístico, sino un problema de experimental o del diseño del estudio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este supuesto es bastante trivial en algún sentido. Tú me estás diciendo, mira, fíjate que realmente estés mirando lo que tenés que mirar y no tengas sesgos sistemáticos, porque si no te lo va a terminar captando un parámetro que está en el modelo, y ese parámetro va a estar estimando el parámetro real que vos querés estimar más el sesgo que te lo estás comiendo y se está metiendo acá adentro. Bien. O sea que no me preocupa tanto desde el punto de vista técnico. Medio que nos convencimos que básicamente tenemos que ver que no haya una asociación entre observaciones, que realmente cada una de las n elementos de información sea novedoso. Yo sé que lo más importante en realidad y lo más fuerte son la normalidad de los errores y la homoscedaticidad. Entonces vamos a empezar a hacer ahora, vamos a hacer un experimento a partir del próximo video, donde vamos a ver qué pasa si estos dos supuestos no se cumplen. Vamos a comenzar con nuestro experimento chequeando el tercer supuesto, el de normalidad en la distribución de los errores. Entonces vamos a mirar un pequeño script en R, muy sencillo. Voy a comentar rápidamente, esto va a estar obviamente a disposición de ustedes para que toqueteen, jueguen, modifiquen y hagan lo que quieran. Chequeen también, siempre uno se puede equivocar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a fijar un tamaño de muestra que vamos a poner en n igual 100. Esta va a ser la cantidad de observaciones. A propósito, los dos supuestos que voy a vulnerar, uno de ellos, primero vamos a empezar con la normalidad de los errores, pero el segundo va a ser el tema de la homoscedaticidad. Lo voy a poder seleccionar acá si se cumple o no se cumple y cuánto no se cumple. Ahora vamos a empezar poniendo que sí sea homocedástico primero en el modelo, el experimento, después vamos a modificarlo. Lo importante que vamos a hacer es, y la primera chanchada que voy a hacer es cambiarle muy fuertemente la distribución de los errores. Y miren lo que voy a hacer de malo que soy. En vez de poner errores normales, soy tan mal tipo que le voy a poner una distribución beta con parámetros. Acá le puse un quinto y un quinto. La distribución beta es una distribución que modela valores entre el 0 y el 1. Ya de movida es algo tremendamente no normal porque el rango de variabilidad, el dominio de la variable es acotado, es un compacto, está entre 0 y 1, bastante no normal en ese sentido. Pero para hacerlo peor todavía, más no normal, vamos a hacer que las modas de la distribución estén en los extremos de los valores. O sea, es mucho más probable cometer errores muy negativos, o por ejemplo, muy chicos o muy grandes, pero mucho menos valores intermedios. O sea, es como la inversa de la normal. En vez de haber puesto una campana acá, lo que estoy poniendo es una especie de inversa de campana, un bathtub, una bañadera, ¿sí? Y eso así van a ser los errores con los que vamos a trabajar. Entonces, acá simplemente lo que hice fue me creé una cierta funcioncita que genera valores de Y, y genera valores de Y con esos errores y aparte con la capacidad de volverlos heteroscedásticos. Pero primero vamos a pensar el caso homocedástico y vamos a mirar en este caso, fíjense lo que estoy haciendo. Voy a generar n igual 100 valores para x en el uniforme 0,1 y voy a generar y con esos errores y vamos a hacer un ajuste y vamos a ver cómo queda el ajuste. Entonces miren, fíjense, acá están los datos, los puntitos son los datos y la recta negra es la recta ajustada por el modelo lineal. Entonces podemos ver, primero les voy a escribir un poco cuál es por supuesto el modelo real que estamos ajustando. El modelo tiene una ordenada de origen igual a 4, el beta 0 es igual a 4 y el beta 1 es igual a 3. O sea, estamos haciendo un modelito que es 4 más 3 por x más un error. Y el error tiene esta forma de bañadera que lo pueden ver bien claro acá en el gráfico, porque fíjense que condicional a un x y al valor esperado de y condicional a ese x, los errores tienden a estar, viéndolo a través de los residuos, o una línea alejada de la media hacia arriba, o una línea alejada de la media hacia abajo. O sea, fíjese, hay pocos que estén cerquita de la recta y la mayoría están como lejos, justamente porque están en los extremos, porque les puse una distribución beta a los errores en vez de una normal. Así que claramente este es un caso bien no normal. Igual podríamos mirar a ver qué es, en este caso, aparte de ver un ajuste, ver un poquito cómo es la salida del summary del R para ver en la práctica cómo fue el ajuste del modelo lineal. Entonces,
Vamos a ver cómo fue el ajuste en este caso para una muestra. Y bueno, en este caso, la verdad que no está tan mal. Fíjense que el intercept, el poblacional es 4 y acá estima por 4,02. Y fíjense que el beta 1 poblacional es 3 y estima por 2,88. Y efectivamente tiene un p-valor igual a 0, diciendo que es significativamente distinto de 0. Pero claro, uno puede preguntarse, caramba, por ahí tuve suerte y esta estimación es correcta en los dos valores, pero en realidad después donde voy a cometer el error es cuando quiera hacer realmente estadística, cuando quiera hacer un test de hipótesis, un intervalo de confianza o la estimación de este p-valor si es realmente coherente. O sea, ¿será cierto que la distribución del estadístico, la distribución del estimador, por ejemplo, de la pendiente, tiene distribución relativamente parecida a esa, vamos a verlo un segundito en la teoría, parecida a esa t-student que habíamos visto antes? O sea, ¿será cierto, como yo traté de convencerlos antes, que si agarro el estimador, le resto su verdadero valor y lo divido por una estimación del desvío de este estimador, esto que está acá tiene distribución t-student con n-2 grados de libertad? Esto era cierto exclusivamente si los errores se distribuyeron en forma normal. Pero también les conté que la t-student con n-2 grados de libertad, si n no es ridículamente chico, esta distribución es muy parecida a la normal. La pregunta es, si ahora yo alteré la distribución de los errores, ¿qué le pasa a esto? ¿Esto se comporta de una manera muy distinta a esta t-student, que es como una normal? A ver, vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice una pequeña simulación muy sencilla. Ahora les voy a contar qué es lo que hago. Pero básicamente en esta simulación voy a correr n igual 10.000 replicaciones de la estimación de ese modelito con 100 observaciones. O sea, lo que estoy haciendo en el fondo, a ver, lo que estoy haciendo es correr 10.000 veces el experimento de estimación del modelo lineal. 10.000 veces. En cada una de esas 10.000 veces genero mis x, genero los y, ajusto el modelo y guardo la estimación del beta y guardo la estimación del desvío del estimador. En cada una de las 10.000 veces. Y lo que me fijo ahora es, lo que voy a hacer ahora es estandarizar cada una de esas estimaciones, restando el verdadero valor poblacional del beta 1 al estimado y dividirlo por la estimación del desvío estándar. O sea, lo que estoy haciendo es hacer 10.000 replicaciones para poder entender cuál es la verdadera distribución real del estimador. No la que me dice la teoría bajo normalidad de los errores, porque ya no tengo más normalidad de los errores. Lo que estoy viendo es cuál es la verdadera distribución. Y lo que estoy haciendo, una vez que tengo esta estandarización de mi estimador para ver la distribución, hago dos cosas. Voy a hacer un histograma, que se ve acá en este gráfico, del estimador estandarizado. Y aparte le voy a superponer en verde una estimación de la densidad. O sea que es como una especie de versión suave del histograma, que la voy a comparar, eso va a estar en verde, y en rojo le voy a comparar cómo es la distribución de una normal 0,1, que debería ser como una t de student con n menos 2 grados de libertad cuando n es más o menos grande. En verde, en rojo vamos a tener la distribución normal 0,1. Y en verde la distribución con 10.000 casos casi real del estimador. Y, opa, ¿qué pasó acá? Es igual. O sea, con n igual 100, con 100 observaciones, poniendo errores profundamente no normales, la distribución del estadístico, cuando yo agarro mi beta 1 sombrerito, le resto el verdadero valor de la pendiente y lo divido por la estimación del desvío, en el fondo es casi indistinguible de una normal 0,1. O sea que no pareciera, no podría ser hacer el caso de que es demasiado sensible a la normalidad. ¿Cómo puede pasar? ¿A qué se debe que la distribución de este cálculo que está acá, que es la estimación de la pendiente, menos su verdadero valor, dividido la estimación del desvío estándar de este estimador? ¿Por qué tiene distribución normal 0,1? Respuesta, por el teorema central del límite. Porque este estimador, repasen las cuantitas que están arriba, van a ver que es un promedio. Y como que es una suma en el fondo.
Y como dice el teorema central del límite, no me importa qué distribución tengan la suma de estas cosas. No importa que sean normales o no normales. Esto en el límite tiende a la normalidad. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pues entonces el truco es que estamos usando un n tan grande que ya empieza a valer el teorema central del límite. Pero el n que estamos poniendo es 100. El n es 100. Podríamos probar con un n más chico. Vamos a poner n igual 20. 20 es muy poco, son solamente 20 observaciones. 20 realmente es muy poco, no es un número grande. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es así es como sería un ajuste con 20 observaciones. Solo 20 puntitos con errores no normales. Y lo que vamos a ver ahora es cómo queda la distribución del estadístico. De nuevo, el estadístico estandarizado, fíjense, es casi indistinguible. La distribución del estadístico es muy difícil. Apenas, fíjense, vamos a andar un poquitito. Fíjense, acá es un poquito más notorio con 20. O sea, solo con 20 observaciones, poniendo errores profundamente no normales, la distribución del estadístico estandarizado es casi normal. Es apenas ligeramente distinto. Vamos a hacer algo más. En el próximo video vamos a alterar otro supuesto más, que es el de homoscedasticidad. Cambiemos ahora, vamos a dejar ese tipo de distribución de errores. Voy a volver a n igual 100 para que se vea mejor como los supuestos que estoy alterando. Después vamos a checar de nuevo el n en el problema. Pero lo que voy a hacer ahora es probar una situación de heteroscedasticidad. Entonces miren, voy a correr un ejemplo y para que se vea qué estamos haciendo ahora acá. Entonces, miren, vamos a observar una realización del experimento y se va a entender. Fíjense lo que está ocurriendo. Estamos manteniendo el mismo modelo de antes. En realidad y es 4 más 3 por x. Pero lo que se ven, dos cosas. Por un lado, fíjense cómo son los errores negativos y positivos. Son bien no normales, porque fíjense que no se concentran cercanos a la esperanza condicional, sino al revés, se concentran como en las puntas. Esto por la distribución beta que les puse. Pero aparte, fíjense la fuertísima heteroscedasticidad que hay. ¿Y por cómo lo veo? Lo veo porque los residuos que miden de alguna manera aproximada a los errores se vuelven en valor absoluto más grande conforme más grande es el valor de la covariable x. Y eso es básicamente heteroscedasticidad. O sea, la varianza del error no es constante a lo largo de las x, de hecho va creciendo. ¿Y cómo lo modelé? Lo modelé muy sencillo, fíjense lo que hice. Cuando le pido que no sea homocedástico, cuando este argumento es igual a falso, lo que estoy haciendo en el fondo es al error que ya tenía, que era básicamente una beta, previamente restrándole un medio para centrarla en 0, le multiplico un valor, lo multiplico por un valor, que en el fondo es un valor que es proporcional a x. Y este coeficiente es cuán fuerte quiero que sea el efecto de la homocedasticidad. Más grande este coeficiente, más fuerte el abanico, más chico el coeficiente, más chico es el abanico. En este caso es un efecto muy muy fuerte. Entonces, ahora son dos cosas que fallan. Ahora está fallando, por un lado, la normalidad de los errores ya no son más normales, pero aparte está fallando el supuesto de homocedasticidad. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo queda la distribución del estadístico con los dos supuestos vulnerándose, la normalidad y muy fuertemente la homocedasticidad. Entonces miren, vamos a agrandarlo un poquito para que sea más claro. La distribución no es exactamente normal 0,1. Fíjense. De hecho si vean bien van a ver que la verdadera distribución del estadístico, el histograma o la curva verde, es muy parecida a normal 0,1, pero tiene colas ligeramente más pesadas. ¿Por qué se produce esto? Esto ya vimos antes que en realidad este efecto fuerte se debió ahora no al cambio de la distribución de los errores, sino más que nada a la introducción de la heteroscedasticidad. ¿Qué es lo que ocurre? Igualmente, fíjense que el estimador sigue estando centrado en 0,
cuando le resto la verdadera media igual 3. Eso quiere decir que el estimador sigue siendo insesgado. Y eso es cierto, digamos. Por más que haya cambiado la distribución de los errores y haya agregado heterocedasticidad, eso no modifica la insesgadez del estimador de mínimos cuadrados. Lo que está pasando acá es que lo que pasa cuando hay heterocedasticidad es que el estimador de mínimos cuadrados, así es como está, no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Porque en el fondo, cuando existe una situación de heterocedasticidad, como en este caso, por ejemplo, vamos a ver como en este caso, cuando hay heterocedasticidad, lo que está ocurriendo es que en realidad los valores más grandes para los valores más grandes de X, al ser el error mucho más grande, un método más eficiente debería prestarle menos atención a estas observaciones y debería prestarle mucha más atención a las observaciones más chicas de X, que son las que tienen asociada menos variabilidad. O sea, dicho de otra manera, yo tendría que darle pesos mucho más fuerte a las observaciones que sistemáticamente tienen menor error, que son las que tienen X bajos, y tendría que darle pesos menos fuertes a las estimaciones que tienen más incertidumbre, que son las que tienen X más grandes, para que el estimador fuera eficiente. Como no estoy haciendo eso, estoy teniendo una ineficiencia en el estimador que no la estoy contemplando, pensando que realmente no está heterocedasticidad, que es homocedástico, una situación. Y entonces lo que tengo es una subestimación de mi error, tanto del error una subestimación de la varianza del error del modelo y por ende también del error una subestimación de la varianza del estimador del beta 1. Y esa subestimación lo que produce es este aumento en las colas del estimador a fuerza de esta ineficiencia que se está produciendo. O sea, pero incluso en esta situación, con una fuertísima, brutal heterocedasticidad, fíjense lo que es la heterocedasticidad, es bastante fuerte, muy fuerte, y con errores no normales, profundamente normales, fíjense que en el fondo la regla normal 0,1 sigue siendo bastante razonable para poder calcular tanto test de hipótesis, intervalo de confianza, como p-valores. O sea, si bien las dos distribuciones no son iguales, es una muy buena aproximación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso violando estos dos supuestos, violando fuertemente, brutalmente estos dos supuestos, la estadística que yo haga con este modelo sigue siendo válida. Por ahí no es válida a un nivel muy, muy preciso, con muchísima precisión, pero sigue siendo válida. O sea, si yo observo p-valores cercanos a 0, puedo tener la seguridad de que ese estadístico no es igual a 0. Y eso es tremendamente poderoso y eso es lo que le da tanta potencia. Eso es lo que le da tanta potencia al modelo lineal. Y esta es la gran conclusión del experimento, que en general esto difícilmente se enuncia en un teorema, es difícil hacer esto en un teorema. Pero vamos a volver entonces a la teoría. Lo que hace muy poderoso el modelo lineal, y ahora lo cuento en el modelo lineal simple, pero lo vamos a volver a razonar en el modelo lineal múltiple, es que con muy pocos supuestos, muy básicos, este cálculo, cuando el n es más o menos razonable es 20, 30, no mucho más que eso, esto te dieras tener un comportamiento muy parecido a la normal 0,1. Y con esa regla probabilística yo puedo medir cosas que son muy importantes para mí, como una medida de incertidumbre en la precisión de la estimación, intervalo de confianza, una medida objetiva de evidencia de existencia del efecto, como es el p-valor, o el testeo de hipótesis particulares, como con los test de hipótesis. Y es ahí donde está la fuerza del modelo lineal, y en general la fuerza del enfoque estadístico, que es que con muy pocos supuestos y con mucha robustez puedo tener estas mediciones objetivas de cosas que a mí me interesan. Que en realidad hay algo que yo no estoy mencionando en los supuestos y que es lo que en realidad uno debería chequear mucho más fuertemente y no es tanto tus supuestos. Y lo vamos a ver más en detalle más adelante.
La mayor sensibilidad del modelo lineal y particularmente del método de estimación de mínimos cuadrados es a la presencia de outliers, de datos atípicos. Esos son los que realmente me pueden arrastrar fuertemente las conclusiones del análisis, no tanto estos supuestos. Entonces, recordemos, y esta es un poco la idea, y con esto quiero terminar esta serie de videos, que es el modelo lineal se vuelve poderoso porque con un modelado muy sencillo y con supuestos muy leves, yo puedo sacar conclusiones muy poderosas sobre la existencia o no existencia de ciertos comportamientos poblacionales. Y eso lo vuelve tremendamente útil. Cuando yo agregue más supuestos, por ejemplo, cuando haga el enfoque bayesiano y le ponga distribuciones a los parámetros, voy a sacar más información, más interesante sobre los parámetros, pero el costo de agregar supuestos es mucho más fuertes. Este modelo, en el fondo, tiene supuestos que son relativamente débiles, y con esos supuestos puedo sacar conclusiones muy importantes. Y eso vuelve al modelo lineal muy poderoso. Y la otra cuestión que hace muy poderoso el modelo lineal es que si bien acá estamos haciendo un modelo lineal simple, en los próximos videos que veamos, cuando saltemos al caso múltiple, vamos a ver que podemos agregar más variables, más covariables. Pero por supuesto, ese agregado de covariables van a poder ser covariables distintas o diferentes transformaciones de la misma, como por ejemplo grado 1 en X o grado 2, grado 3. Y eso le va a dar aparte muchísima flexibilidad al modelo lineal. Y en algún sentido el modelo lineal se va a convertir en una herramienta clave porque va a tener una gran capacidad de modelado, pero al mismo tiempo va a tener esta robustez de resultados creíbles para hacer estadística, que no se ven tan fuertemente afectados si no se cumple la normalidad de los errores o la homocedasticidad, o incluso si la independencia no se cumple completamente. Vamos a poder sacar conclusiones de las estimaciones, vamos a poder saber si cierta variable tiene un rol o no tiene un rol en la explicación de Y, vamos a poder hacer intervalos de confianza que nos dan precisión, y eso es lo que vuelve tremendamente poderoso al modelo lineal. Bueno, ya vimos inferencias sobre los parámetros poblacionales beta 0 y beta 1 del modelo de regresión lineal simple. Reflexionamos sobre los supuestos y qué pasa cuando se violan algunos de esos supuestos. Y ahora vamos a ver un poquito un tema muy interesante e importante, que es el tema de la inferencia sobre la variable Y. Primero vamos a pensar un poquito cómo se hace la inferencia sobre la esperanza de Y cuando condicionamos un valor de X. Y después vamos a ver sobre la esperanza de Y en sí misma, que es sobre predicción sobre Y directamente, predicción sobre una futura nueva observación. Primero nos vamos a concentrar en la estimación del parámetro poblacional esperanza de Y dado X. Y hago énfasis en esta idea de que la esperanza de Y dado X es un parámetro poblacional. O sea, de hecho, si fijamos un X cualquiera particular, arbitrario, llamémoslo XH, pensar en Y condicional a X igual a XH, llamémosla Y sub H, eso es claramente una variable aleatoria si pensamos que al elemento Y se le suma un ruido que es aleatorio, por más que fijemos el valor de X. Recordemos siempre el modelo es una parte determinística que depende de X, pero aparte tenemos un error que es aleatorio, o sea que Y condicional a X igual a X sub H, llamémoslo Y sub H, es una variable aleatoria, y a esa variable aleatoria claramente uno le puede tomar la esperanza. Y cuando uno toma la esperanza, el término del ruido, como tiene esperanza 0, desaparece. Y la esperanza de Y sub H queda directamente la componente determinística, que es el beta 0 más el beta 1 por XH. Y eso es claramente un parámetro poblacional, porque fijémonos que la esperanza de Y, dado que X es igual a XH, depende de dos parámetros poblacionales, que es el beta 0 y el beta 1, para un X fijo. O sea, esta expresión lineal en los parámetros es lo que estamos modelando y es un parámetro poblacional que depende de otros parámetros poblacionales más particulares. O sea, en cualquier modelo paramétrico
cuando nosotros queremos calcular la esperanza de una variable condicional a sus covariables, seguramente esa esperanza nos va a quedar escrita de alguna manera en términos de los parámetros básicos del modelo, que en este caso son beta 0 y beta 1. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, porque cada vez que tengamos un modelo paramétrico, por más complejo que sea, y después queramos escribir su esperanza condicional y hacer una predicción de la esperanza condicional, todas las propiedades estadísticas que vengan del estimador que tengamos para la esperanza condicional seguramente van a venir heredadas de las propiedades que tienen los estimadores de los parámetros del modelo, estos parámetros más básicos, en este caso en particular, que son el parámetro del intercept y el parámetro de la pendiente. Pero bueno, ¿con qué estimamos la esperanza de y dado x? Bueno, obviamente que la vamos a terminar estimando con los estimadores que tenemos para nuestros parámetros. Entonces, el estimador de la esperanza de I sub h no es otra cosa que fijar x igual a nxh y aplicarle el predictor que tenemos para la esperanza condicional, que es beta 0 sombrerito más beta 1 sombrerito por xh. Y ese es el predictor que tenemos para la esperanza condicional de I dado x. Y esa es toda la gracia de este modelo. Este modelo está pensado para poder predecir esta esperanza condicional. ¿Y cómo lo predecimos? Bueno, el término verdadero, el poblacional, es beta 0 más beta 1 por xh. Y reemplazamos lo que no conocemos, que es beta 0 y beta 1, por sus estimadores, que son beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, respectivamente. Así que nuestro estimador es este que está acá. Y lo llamamos y sub h sombrerito, que es claramente una variable aleatoria porque beta 0 y beta 1 son variables aleatorias. Y sin entrar mucho en detalle de las cuentas son más fáciles de ver en forma multivariada cuando uno ve el modelo de regresión lineal múltiple. Pero no me quiero hacer, no me interesa tanto la parte de cuenterío matemático, sino conceptualmente ¿cuál es el resultado? El resultado de esto obviamente es que esta variable aleatoria tiene como esperanza la verdadera esperanza de I sub h. O sea, ¿por qué? Porque beta 0 y beta 1 son insesgados. Así que cuando yo calcule esperanza esto está fijo. Claramente, la esperanza de este estimador va a ser lo que nosotros queremos estimar, que es el beta 0 más el beta 1 por x. O sea, es un estimador, el que tenemos es un estimador insesgado, porque cada uno de estos estimadores son insesgados. Así que la esperanza de Y sub sombrerito de sub h es la esperanza de Y sub h, que es esta expresión que está acá, porque la esperanza termina matando al error, que tiene esperanza 0. Lo interesante esto es bastante obvio, pero lo interesante es la varianza de este estimador. Y vamos a reflexionar un poco sobre la varianza de este estimador. La varianza del estimador de la esperanza condicional depende a grandes rasgos de dos elementos. Y acá hagamos el ejercicio mental de distribuir el sigma sombrero. El primer elemento, que es este elemento de sigma sombrero sobre n, cuando hacemos la distributiva, es claramente una componente de variabilidad intrínseca, se llama, del ruido que tiene el modelo. Y fijémonos que esto decrece linealmente la varianza con el n, o de alguna manera el desvío del estimador de la esperanza condicional decrece a velocidad raíz de n. Y eso es tremendamente importante, porque eso es una cuenta muy general de la estadística, y me quiere decir que el parámetro, por la parte que viene de la variabilidad intrínseca del modelo del ruido, la esperanza condicional, la precisión que yo tengo de estimación, se achica a velocidad raíz cuadrada de n. Pero la otra componente, de nuevo la distributiva de sigma cuadrado, por supuesto que también va a depender de la componente de variabilidad del ruido, pero depende a su vez de otros dos conceptos. Hagamos el ejercicio mental de dividir al numerador y al denominador por n. Lo que nos queda en el denominador es algo que de alguna manera lo podemos pensar constante, que depende de la variabilidad de mis covariables. Más grandes las covariables, más chica va a ser la variabilidad. Más grande la variabilidad de las covariables, más chica va a ser la varianza de la estimación de la esperanza condicional, y es razonable. Más desparramados están los valores de x, más información tengo yo para entender la verdadera relación que hay entre y x, y la puedo estimar en forma más precisa. Pero lo que está en el numerador, fíjense que depende exclusivamente del valor de la distancia que hay entre el valor xh y el valor promedio. Y
esto lo que me dice claramente es que estimo mejor, en forma más precisa, valores que están cercanos a la media de los valores de la covariable. Y estimo peor, valores que están más alejados de la media. Entonces, eso es lo que va a producir este comportamiento típico que vemos en el estimador de la esperanza condicional, que hace como una pequeña parábola que se va alejando, se va creciendo conforme me voy alejando del valor promedio de X. Y es razonable, de nuevo, por lo mismo, porque en el fondo, en los valores cercanos a la media, donde yo tengo más información para poder estimar la relación que hay entre Y y X, y voy perdiendo esa información de alguna manera cuando me voy alejando hacia los extremos. Y este comportamiento es, de nuevo, excede al modelo lineal. Lo vemos muy claramente en las cuentas del modelo lineal, pero esto le va a pasar a la mayor parte de los modelos. Vamos a poder estimar mejor comportamientos poblacionales cercanos al centro de los datos, donde puedo pedir información prestada en todas las direcciones. Y en los extremos de cualquier dominio, por más alta que sea la dimensión, voy a estimar más pobremente. Con esto, obviamente, puedo armar un intervalo de confianza, la distribución termina siendo una t-student y termino armando un intervalo de confianza que, más allá del punto de cuán fino quiero que sea el intervalo, me va a depender, obviamente, de la estimación del desvío del estimador. Pero lo importante que nos tenemos que llevar de la cabeza, en este caso, es la primer componente fundamental que se va achicando y va a tender a cero cuando el n aumenta, que tiene que ver con la variabilidad del ruido. Y la segunda parte, que por supuesto también se va achicando, pero si ahora pienso el n fijo, que va a depender fundamentalmente de la distancia que tenga la x a la cual estoy fijando el análisis con respecto al valor de x promedio. Siempre que termino de grabar un video, vuelvo a revisar qué es lo que grabé. En general se me escapa algún pequeño error, pero si son muy graves los errores, vuelvo a rehacer el video. Y verifiqué cuando escuché el video anterior que, muy libre de cuerpo, hablé de una parábola acá. Y después volví a mirar la expresión de la varianza, donde por supuesto aparece en función de xh el término al cuadrado. Pero está clarísimo que el intervalo de confianza que en general uno grafica y lo que uno analiza, el intervalo de confianza, depende, el ancho del intervalo, depende del desvío. Por eso es que esta expresión acá se le toma cuadrado, el sigma cuadrado se convierte en sigma, y toda esta expresión que está acá, entre corchetes, se convierte en la raíz cuadrada de 1 sobre n más bla bla bla, lo que ya vimos antes. Pero entonces la pregunta, y se me ocurrió dejárselas a ustedes, a los alumnos, para que la respondan. Yo la terminé respondiendo, me llevó un tiempito, le pedí ayuda a María Eugenia, la terminamos respondiendo. Pero, a ver, caramba, si está claro que el comportamiento del intervalo de confianza, lo único que no está fijo es XH. O sea, es esta expresión, XH. El X raya está fijo, yo planteo un nuevo XH, este X raya está fijo, esta expresión es constante, el N está constante, todo es constante. Lo que yo pienso es, conforme me muevo en el eje de las X's, lo único que estoy moviendo acá es este XH. Pero, ¿por qué no es lineal el aumento de la incertidumbre en el intervalo de confianza conforme aumenta X? Si en realidad, si bien en este caso acá el XH está al cuadrado, afuera está todo tomado a raíz cuadrada. La tasa a la cual debiera crecer XH tendría que ser lineal, porque este cuadrado acá de alguna manera después tiene que terminar cancelándose con la raíz cuadrada que está afuera. La tasa de crecimiento, si esta raíz no estuviera, la tasa de crecimiento sería cuadrática. Si este cuadrado no estuviera, la tasa de crecimiento sería raíz cuadrada. Pero con una raíz cuadrada afuera y un cuadrado acá adentro, la tasa de crecimiento pareciera ser que debiera ser lineal. ¿Por qué tenemos esta curvita acá? ¿Por qué no es un cono tipo módulo que sale linealmente hacia la derecha y linealmente hacia la izquierda? Les doy algún hint. El gráfico está bien. Hay algo mal acá con mi razonamiento del raíz cuadrada y el x cuadrado. Otro hint, si quieren hacer las cosas correctamente, bueno, los invito a que deriven esta expresión con respecto a XH y se fijen cómo queda en función de XH. ¿Y por qué me parece que es interesante esto? Porque tiene una implicancia fuerte por sobre lo que
sobre la incertidumbre que involucra extrapolar en un análisis de regresión. O sea, extrapolar quiere decir alejarse del entorno en el cual yo tengo la mayor cantidad de información. No necesariamente extrapolar en el sentido que me tengo que ir más allá de los límites, por ejemplo, del máximo X y el mínimo X. Extrapolar en el sentido de, está clarísimo según esta expresión, que más cerca de la media de X estoy, más precisa es la estimación de la esperanza condicional. La pregunta es, conforme me elijo de la media, ¿a qué tasa crece mi incertidumbre? ¿Crece en forma constante? ¿Es lineal? ¿O crece, como pareciera ser acá, más que linealmente? Eso es tremendamente importante desde el punto de vista práctico del negocio, de la estadística, porque pago costos cada vez más altos conforme me elijo de X en términos constantes. O sea, ¿es lineal o es más que lineal? Bueno, eso le queda como pregunta para ustedes, para que respondan. Bien, después de esta digresión sobre el comportamiento del intervalo de confianza de la esperanza condicional, veamos ahora qué pasa cuando lo que queremos inferir es directamente la variable Y. Digo, la variable Y en oposición a lo que hicimos recién, que es tratar de hacer inferencias sobre la esperanza de Y, dado X, por supuesto. Lo que vamos a tratar de hacer ahora no es hacer inferencias sobre la esperanza de Y dado X, sino directamente sobre Y. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es hacer inferencias sobre Y, que decir hacer predicción. Y recordando brevemente qué es Y. Y es una variable aleatoria. Entonces, si yo pienso, fijo un valor X sub H para la covariable, la variable aleatoria Y sub H, que le corresponde a ese X sub H, consta de una parte determinística, que es el beta 0 más beta 1 por XH, más una componente estocástica, que es el ruido asociado a esta observación, que es E sub H. Y cuando yo quiera predecir a Y, obviamente que como este ruido tiene esperanza 0, el predictor que voy a tener para I sub H es el mismo predictor que tengo para la esperanza de I sub H, que es beta sombrero más beta 1 sombrero por XH. Y este predictor va a tener, obviamente, esperanza. El valor esperado a este predictor va a ser el mismo valor que tenemos antes, que es la esperanza de I sombrero sub H condicional a XH, la esperanza, que es la esperanza de I sub H, que es beta 0 más beta 1 por XH. Lo que va a cambiar, obviamente, es la varianza. ¿Por qué? Porque cuando yo dé como predictor para un valor de I sub H, esta expresión que está acá, a eso le tengo que sumar la incertidumbre que tengo sobre la realización misma de el valor de la variable I sub H. O sea, hay dos fuentes de incertidumbre en la predicción de I sub H. Una primera fuente de incertidumbre es la que vimos recién, que es cómo predecimos su comportamiento en términos de esperanza condicional, y que tiene una incertidumbre propia de la imprecisión que tenemos, en la incertidumbre que tenemos en la estimación de estos dos parámetros poblacionales. Pero la segunda fuente de incertidumbre tiene que ver con la misma realización del proceso, que depende de algo sobre el cual no tenemos ningún control, que es el error, el ruido, que tiene una variabilidad que le es propia y que es exactamente sigma cuadrado. O sea, la varianza de la predicción ahora de la observación I sub H es igual que la varianza anterior, nada más que se le suma un sigma cuadrado. O sea, acá sigma cuadrado está sacado para afuera, pero si lo distribuimos, vamos a tener un componente que es sigma cuadrado, que depende directamente de la varianza del error, y después vamos a tener la expresión de varianza, que es la misma que la de la esperanza condicional. Y acá es lo que tenemos que hacer bastante hincapié, y vamos a pensar un segundo en la diferencia de predecir, la esperanza condicional de predecir a la variable. Entonces, en este gráfico vamos a ver de nuevo nuestro ejemplito de perímetro encefálico en función de la edad gestacional. Vamos a tener en rojo continuo tenemos la recta predicha. En rojo punteado lo que tenemos es la banda de confianza para la esperanza condicional. Y lo que tenemos en negro punteado es la banda de confianza para la predicción de la variable Y, que obviamente es mucho más grande, porque tiene un término adicional, que es esta constante 1, que da cuentas de
la imprecisión propia del ruido de cada observación. Y una cuestión tremendamente importante es notar que esta banda de confianza, si la pensamos un segundo dependiendo del n, vamos a ver que veamos cómo depende esta banda de confianza del n. Está clarísimo que cuando el n tiende a infinito, esta componente tiende a cero. Y esta componente, cuando el n tiende a infinito, esto también tiende a cero. Porque si bien esto no depende del n, depende del n en el sentido de x raya depende del n, pero esto claramente converge a la media poblacional de x o al valor medio de x del diseño muestral que sea. Esto es un número, va a terminar siendo un número cuando n crece. Pero esta suma tiende a infinito, porque es algo que repitamos todos valores iguales a la media en un proceso de muestreo real o un proceso de recolección de información real. Conforme n aumenta, esta medida, al no estar estandarizado por n, esto tiende a infinito, por lo cual toda esta componente también tiende a cero. Esto quiere decir que la banda de confianza, de precisión para la esperanza condicional, tiende a cero. Mayor es la información que tengo, yo voy a poder predecir, por supuesto que si mi modelo es correcto, voy a poder predecir en forma perfecta la esperanza condicional de i. Pero ahora miremos un segundo qué pasa con esto. Al término segundo y al tercero le pasa lo mismo que el anterior, pero esto no se reduce nunca. Y es razonable. Lo mejor que yo puedo apuntar cuando hago predicción de un fenómeno, cuando trato de predecir a y, es disminuir todo lo posible el error, la imprecisión de la estimación de la esperanza condicional y quedarme exclusivamente con algo que no puedo reducir, que es el error que se llama irreductible, que es la variabilidad propia, este sigma que está acá, que es la variabilidad propia del ruido, que es lo que yo no incluyo dentro del modelo, porque en mi modelo, yo solamente estoy incluyendo modelando la dependencia de y en función de x, y todo lo que no está metido acá dentro del modelo está quedando dentro de este término de error, que tiene una varianza intrínseca que es ese sigma cuadrado, y es ese sigma cuadrado que nunca voy a poder reducir, porque justamente es lo que no está entrando en el modelo, y no importa cuán bien yo modele y haga mi inferencia, va a haber una componente predictiva que nunca voy a poder reducir, que va a ser, en términos de varianza, este sigma cuadrado. Bueno, volvamos ahora un minuto a reflexionar sobre el intervalo de confianza básicamente en general, sobre la inferencia para la esperanza condicional, la esperanza de dado x. Vimos que el intervalo de confianza estaba básicamente determinado por esta expresión que dependía, entre otras cosas, del valor de la variable predictora xh, la variable predictora x se evalúa en el punto xh. Y ese intervalo de confianza se calculaba en función de parámetros que dependían de la distribución de student. Básicamente porque los estadísticos involucrados en esta estimación tienen distribución de student. Ahora, una mínima reflexión sobre esto es la siguiente. En realidad, este intervalo de confianza que tenemos acá es un intervalo de confianza para un valor de esperanza condicional de i dado x igual a xh. Es un intervalo de confianza para este parámetro poblacional, que es la esperanza de y condicional a que x es igual a xh. Y este intervalo de confianza, si está bien calculado, tiene la siguiente propiedad. Si uno repitiera, una vez que uno calcula este intervalo de confianza, pensemos en cualquier observación xh, si tomemos esta, o tomemos esta que está acá. Si uno repitiera el procedimiento, el cálculo del intervalo de confianza, infinitas veces, uno observaría que, obviamente con muestras diferentes provenientes del mismo proceso, uno observaría que si calculamos el intervalo de confianza en el 95%, el 95% de las veces el intervalo calculado de esta manera va a cubrir al verdadero parámetro poblacional, que es el verdadero valor de esperanza condicional de dado de x, que es exactamente beta 0 más beta 1 por xh, que es un número, obviamente, si uno conociera cuánto vale beta 0 y beta 1. O sea, este número va a ser cubierto en el 95% de los intervalos que uno calcule de esta manera. Pero la pregunta es, si ahora vengo y tomo otro valor de x y quiero calcular un intervalo de confianza para este valor,
llamémoslo XH, y para otro valor que podemos llamar XL. Ustedes me dirán, bueno, ya tenemos la misma fórmula, calcula, ahora reemplazá en esta expresión, en vez de poner XH, pone XL. O sea, calcula con esta expresión, poniendo XH, el intervalo de confianza para la esperanza de I condicional a que X es igual a XH, y así la misma cuenta, pero sustituyendo acá el valor de XH, pone XL, y tenés un segundo intervalo de confianza del 95% para la esperanza condicional de I dado que X es igual a XL. Y yo les diré, sí, por supuesto. El problemita es que estos intervalos están diseñados para cubrir a cada uno de ellos el 95% de las veces. Ahora, seguramente si yo quiero calcular el intervalo en dos valores distintos, lo que yo estoy queriendo en el fondo es que el 95% de las veces el intervalo que calcule para este valor y el intervalo que calcule para este valor cubra en los dos casos el 95% de las veces. O sea, lo que estoy pidiendo es que simultáneamente cubrir para estos dos valores de x distintos, que el 95% de las veces los dos intervalos cubran a sus respectivos parámetros. Y está clarísimo que con un breve repaso como hicimos de probabilidades, si el hecho de cubrir, que un intervalo cubra en este caso o cubra en este caso, son dos eventos distintos. Por lo cual, lo que estamos planteando necesitamos un intervalo que nos cubra, que el 95% de las veces nos cubra los dos parámetros simultáneamente. Pero si los dos estimadores, si los dos intervalos de confianza, que son variables aleatorias, recuerden siempre que uno puede hablar de probabilidad de cubrir al verdadero parámetro poblacional, que es la esperanza de I dado X, con cierta probabilidad. No porque la esperanza de I dado X sea aleatoria, porque esto está fijo. Uno puede hablar de probabilidades porque esta expresión que está acá, Y sombrerito, más o menos, un cierto valor, es una variable aleatoria. Porque esta cosa que está acá, este X raya, es una variable aleatoria. Entonces todo esto es una variable aleatoria. Y eso es lo que este par de valores aleatorios, que es el intervalo, es lo que tiene probabilidad del 95% de cubrir para cada caso al parámetro poblacional. Ahora, si este intervalo de confianza evaluado en XH y el intervalo de confianza equivalente en XL fueran independientes, la probabilidad de que simultáneamente uno cubra al parámetro correspondiente y el otro cubra al otro sería, si fueran independientes, las probabilidades de la conjunta sería el producto de las probabilidades, y la probabilidad ya no sería 0,95, sería 0,95 al cuadrado, que obviamente que es menor que 0,95. Y ahí ya empezamos a ver un problemita, que es que si con 2 ya tenemos 0,95 al cuadrado, ¿qué pasará si queremos cubrir ahora y calcular 3 intervalos? Bueno, 0,95 al cubo, pero peor aún. Y ahora si queremos un intervalo, una banda de confianza para toda la recta de esperanza condicional, ahí estamos sonados. Porque si realmente fueran independientes, está clarísimo que tenemos que hacer algo así como 0,95 a la infinito, y eso obviamente es 0. Por lo cual no habría forma de, no importa cuán ancho hagamos el intervalo, qué coeficiente pongamos acá, no habría forma de asegurar un intervalo, una banda de confianza para toda la recta. Por suerte, como ya se darán cuenta, la variable aleatoria que surge de hacer esta cuenta con XH acá, o hacer esta cuenta con XL acá, no son independientes. Son bastante dependientes, bastante relacionadas, por motivos obvios. Por lo cual, eso viene un poco en nuestra ayuda y nos va a poder asegurar una metodología que nos va a permitir calcular no un intervalo de confianza, sino los infinitos intervalos de confianza posibles para poder armar una banda de confianza para toda la recta. Y se llama el intervalo de confianza para la recta de regresión, que en realidad es el intervalo de confianza para los infinitos para los diferentes intervalos de confianza que uno puede hacer para las infinitas esperanzas condicionales de I dado cierto X. Y por suerte, el grado de dependencia es tan alto que ese intervalo de confianza es apenas un cachitito más ancho que el intervalo tradicional. El intervalo tradicional se calcula con un coeficiente acá que depende de la T de Student, en tanto que el intervalo de confianza simultáneo, que se lo llama de walking hoteling, se calcula con una distribución F de Snedeker y que da un valor un poquitito más grande que el valor de la T de Student y lo convierte al intervalo en un poquito más generoso
Y con eso uno se asegura que realmente este intervalo cubre la recta con probabilidad, por ejemplo, en este caso, no, que quisimos, si quisiéramos un 95%, cubre la recta con probabilidad del 95%. Pero más allá de la cuestión, esta técnica de que si uno reemplaza acá el coeficiente de t por uno de una f, como en este caso, uno obtiene un intervalo que cubre infinitas esperanzas condicionales que uno quiera calcular intervalos. Me parece que es interesante la reflexión de pensar cómo obtener niveles simultáneos. El nombre de esta problemática estadística es el de nivel simultáneo, porque en el fondo lo que queremos asegurarnos no es el nivel de un único intervalo, sino que es el nivel de simultáneamente de muchos intervalos de estos. Y lo que se utiliza para resolver este tipo de problemas, y esto es un approach general, es que en realidad esos múltiples intervalos que uno va a querer calcular en el fondo están profundamente relacionados. Y lo que hay que saber es encontrar cuál es la distribución conjunta de todo esto de alguna manera, que en este caso termina siendo la f, y nos asegura poder calcular una banda grande para toda la recta.